Bueno, esta es la última intervención dentro de este ciclo y, como siempre, un cierto itinerario. Pero bueno, en este momento voy a romper esa regla y no hay itinerario que valga. Voy simplemente a elegir dos grandes bloques que son muy importantes en la historia de Valencia, en nuestra propia historia como valencianos. Uno relacionado con el cauce del río Turia, ya lo veremos, y el otro con el mar, tan lejos, dicen algunos, tan olvidado por otros, pero en definitiva, bueno, yo estuve ayer o anteayer por allí y realmente la multitud de gente que había disfrutando de este clima extraordinario era realmente sorprendente. Vamos a empezar sin más dilación, en definitiva, con el cauce del río Turia. Y bueno, nada mejor que ver esta fotografía del año 1966, una fotografía obviamente aérea, del viejo cauce del río. Ahí todavía existe el tal cauce de agua, existen evidentemente las tierras amplias por otra parte, derecha e izquierda, existen todos los pretiles y existen una serie de puentes. Vean ustedes por sí mismos los detalles. A nuestra izquierda, pues evidentemente tenemos el comienzo final, para ser exacto, de la Gran Vía del Marqués del Turia. Bastante más allá, pues vemos la calle Navarro Reverter, la Puerta del Mar, etcétera. Es decir, entornos que ya conocemos, y a nuestra derecha también, pues una serie de puntos de referencia que sin duda ustedes reconocerán, y sobre todo la presencia de esos puentes que han articulado la historia de la ciudad durante muchísimo tiempo y que se han convertido en una pieza absolutamente imprescindible, necesaria, para lo que es, evidentemente, pues el crecimiento de la gran ciudad a derecha o a izquierda de ese cauce. 1966, esta primera fotografía. Bueno, pues echemos la vista atrás y echémosla bastante, empezando por la parte más alejada de su desembocadura. Esta imagen me pareció muy interesante. El puente de San José, como muchos de ustedes reconocerán, sin duda alguna, es una de las fotografías más antiguas que tengo en la colección. La fecha es nada menos 1860. Es una buena fotografía de una gran calidad. Les recuerdo que en esa fecha, pues las murallas cristianas, evidentemente, en todo el perímetro de circunvalación, estaban recientemente derribadas. Se salvaron algunas puertas, dejándolo para más tarde, y en este caso lo que vemos que es el aspecto más interesante es la puerta, en definitiva, de San José, o la puerta, en definitiva, pues de la parte alta de Valencia. Ahí encontramos esa puerta, nos recuerda un poco la estructura de las torres de Cuarte, pero obviamente no se trata de ello, sino de una puerta que desapareció, evidentemente, algunos años más tarde, no queda ningún residuo, y que todos ustedes conocerán y reconocerán por su emplazamiento en la siguiente foto de un siglo más tarde. Por lo tanto, nos vamos a 1960. El mismo puente de San José, con un pequeño tráfico arriba y abajo. Bueno, eso desemboca en un lugar muy entrañable, conocido, archiconocido por todos los presentes, sin duda alguna, que es la plaza, evidentemente, del Portal Nou, donde vemos todos los años la presencia de la falla de la Jordana, por lo tanto el sitio es indiscutible. Ven ustedes, aparte de todo eso, bueno, las casas que se han conservado, algunas, otras han desaparecido, evidentemente. Hay una imagen muy clara por el centro de la fotografía sobre el horizonte, que es evidentemente la Torre del Miguelente y algunas torres cercanas, y bastante más cerca de nosotros, exactamente en el centro de la fotografía, pues vemos la torre del campanario del convento del Carmen. De modo que ahí tenemos toda una serie de elementos fácilmente reconocibles de una fecha no demasiado antigua, pero evidentemente ha llovido bastante desde entonces, 1960. Sigamos el cauce del Turia, que sigue siendo en esa fecha lo que ustedes ven ahí, es decir, un pequeño curso de agua, evidentemente, y tierras baldías, derecha e izquierda,
no tan vacías, evidentemente, cuando se producía alguna de las características y típicas riadas. Bueno, si bajamos desde ese punto en dirección hacia el mar, el primer puente, el que nos encontramos, es el puente de San José, con una imagen de San José, ustedes la situarán claramente, a la derecha del puente, así donde estamos, al que se le hace una ofrenda de flores el día de San José, durante las fallas, etcétera, etcétera. Pero bueno, si seguimos en dirección a su desembocadura, el otro puente plenamente histórico con el que nos encontramos es, como todos saben muy bien, el puente de Serranos. Esta es una fotografía, bueno, de relativa baja calidad, pero interesante, antigua, aunque no excesivamente, 1920. Y bueno, ven de nuevo, en este caso, pues un curso de agua, aumentado aquí pues algunas marismas, algunas pequeñas lagunas que se han formado, y en definitiva nos recuerda, y esa es mi intención para seleccionarla, que el espacio que estamos viendo, tan fantásticamente ocupado hoy por un jardín de unas dimensiones verdaderamente, que supuso un antes y un después en el desarrollo urbanístico y sociológico de la ciudad de Valencia, en esta fecha, 1920, era un espacio baldío en el que algunos agricultores de las cercanías bajaban todavía, como estamos viendo en esta fotografía, a pasturear pues un rebaño de ovejas o de cabras, como contemplamos en esta ocasión. 1920. Avancemos un poco en el tiempo. Veamos el puente de Serranos, una imagen preciosa, de una muy gran calidad y olvidada, me temo, por muchos, incluso de los propios valencianos. Ahí se celebraba una especie de pequeña feria de ganado, algunos días fijos, evidentemente, bueno, absolutamente, como ven, colapsada por gente, por animales, por todo tipo de personajes absolutamente característicos. No piensen que estamos en una fecha, bueno, estamos en 1920, es decir, una fecha muy similar a la anterior, y bueno, pues vemos, oiga, carros, caballerías, tratantes, etcétera, etcétera. Tenemos, obviamente, la imagen de las torres, que no sale en la fotografía, pero justo al lado, y tenemos pues todo esto que aparecía en esta ocasión. Ahí tienen ustedes las torres, una vez más, bueno, con el puente de Serranos, parte inferior, ya con un cierto tráfico. Estamos en 1950, empiezan a ver ya pues un tráfico, hombre, un tráfico muy moderado, no es lo que ahora vemos, evidentemente. El espacio es muy fácilmente reconocible y conviven como lo han convivido durante muchísimo tiempo, pues las torres, evidentemente, pues del siglo XV, conviven evidentemente las casitas, 3, 4 alturas como mucho, modestas, del siglo XIX o anteriores incluso. Convive la imagen del Miguelete, a la izquierda de esta fotografía, convive la finca de hierro en la lejanía, en la calle de Játiva. Es decir, Valencia está cambiando, pero todavía muy lentamente en esta fecha que estamos. Les recuerdo 1950, Puente de Serranos, 1950. Escasísimo tráfico, escasísimo público, pero una foto realmente significativa. Es significativo también el que echemos una mirada breve a la siguiente fotografía, que es el mismo puente de Serranos, una vez más, que aparece al fondo inconfundiblemente, con toda la margen izquierda del río, etcétera, y una vez más, pues esa reunión de tratantes, de caballerías, 1950, es decir, la gente se sorprende cuando comentamos la fecha, porque es anteayer, como quien dice. Todavía existían ferias de ganado regulares y reguladas, evidentemente, en el cauce del Turia. Eso cambió, obviamente, cambió de una forma drástica con la riada y sobre todo pues con las medidas que se adoptaron bastantes años más tarde, ya hay que decirlo, en la década de los 80, para llegar a la realización actual. Hemos hablado en alguna otra ocasión, pero no me resisto a hacerlo una vez más, con una fotografía espléndida que he encontrado al respecto, que es nada más y nada menos que el reconocidísimo puente de madera, Pont de Fusta. ¿Qué tiene esto interesante? Bueno, creo que la fotografía habla por sí sola, hay poco que explicar.
La fecha de lo que están viendo por aquí es 1905. 1905. Vean un detalle, y es que la estación de Vía Estrecha, la estacioneta para los valencianos, ya está construida. Detrás, obviamente, pues trenes de cercanías, andenes, en fin, y todo lo que hemos visto en alguna ocasión. Estas dos mujeres y alguna otra que aparecen por ahí, pues vestidas como corresponde a esa época, y el puente que, como todos recordarán, se lo llevó la riada del 57 y ahora se ha construido, bueno, uno evidentemente pues diferente, más cómodo, con más prestancia, pero yo sigo añorando mucho porque por ahí hemos cruzado, creo que todos, muchísimas veces. Demos un paso más y siempre en dirección a la desembocadura, y el siguiente puente, como saben todos ustedes, es el puente de la Trinidad. Fotografía muy antigua, pese a ello de muy buena calidad, puente de la Trinidad 1870. Creo que si se fijan un poco con algunos detalles, bueno, el puente es muy parecido, como ven, al puente de Serranos, un puente gótico con las clásicas arcadas, ojivales, etc. Y lo que vemos es un par de torres ahí, que dejo a su reflexión el que las identifiquen, sin dar más pistas, no hace falta. Y vemos, por lo tanto, de eso no hay duda, todo lo que es la margen derecha del río. Es decir, vemos el centro de la ciudad. En definitiva, fundamentalmente ahí. Destacan esas dos torres, que les dejo un poco como ejercicio de reflexión que identifiquen por sí mismos. El río sigue siendo río, en las condiciones que hemos visto en más de una ocasión. ¿Y qué tenemos a mi espalda, por ejemplo? A la espalda del fotógrafo, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues lo que hay, ante todo, claro, es la margen izquierda del río, con sus pretiles y tal, y si quieren, por el punto en el que estoy, digámoslo, ahora veremos alguna imagen, pues lo que existe es el Museo de Bellas Artes de San Pío V, exactamente en esa zona. En todo caso, este puente de Trinidad, repito, fecha correspondiente 1870, fotografía muy antigua, también muy antigua, pero unos años posterior, Puente de la Trinidad, 1890. No necesito aclararles, bueno, ahí vemos el puente con una vista un poco aérea, evidentemente, de alguna de las casas altas que pudieran existir en el entorno, y lo que vemos es el otro lado, lo que vemos es la margen izquierda del río, y por lo tanto lo que vemos es simple y llanamente la calle angosta, que aparece ahí, es la calle de Alboraya, como todos recordarán muy bien. Lo que tengo a la izquierda de esa calle, estoy hablando a la izquierda de la fotografía, y vemos ahí, bueno, pues una puerta y poco más podemos distinguir. Se trata, evidentísimamente, como todos adivinan seguro, del convento de la Trinidad. Convento de clausura, convento muy interesante. Ha sido muy difícil visitarlo por dentro. Aprovecho la ocasión para indicarles que ahora está abierto al público. Hay un servicio de visitas guiadas, bueno, se ve todo. Antes era realmente casi imposible, pero ahora se puede visitar con relativa facilidad. Y a la derecha, mirando la fotografía de la calle Alboraya, bueno, pues unas casitas bajitas, algunas subsisten, otras han desaparecido. Hay un rastrell, ahí una especie de rastrillo en la planta baja, unos callejones, es decir, ahí estamos un poco conservando algunas de las edificaciones antiguas y, como es natural, sustituyéndolas por otras, como sucede, por ejemplo, con el edificio de la Cruz Roja que aparece inmediatamente detrás. Calle Alboraya ha cambiado mucho, obviamente, en el curso del tiempo. Puente de la Trinidad, en todo caso, en la margen izquierda. Demos un paso más, ahí lo tienen dado, es decir, me sitúo ya a nuestra izquierda, por lo tanto, fuera de la fotografía, empieza ahí, pues evidentemente la calle Alboraya, que acabo de mencionar, con algunas de las casas obviamente desaparecidas con alguna ocasión. El rastrell en cuestión está muy cerca, como saben, de esa esquina, y vemos, atención, eso sí, irreconocible por todos, vemos el edificio del museo. Cuidado con eso, porque la fotografía que estamos viendo
es de 1930. De modo que me corrijo a mí mismo, alguno de ustedes ya lo habrá hecho, de museo nada. Eso es el colegio-convento, si quieren, de San Pío V. Y pare usted de contar. El museo en los años 30 estaba, como saben muy bien, y aquí creo que lo hemos mencionado, en el convento del Carmen. Estaba por una serie de circunstancias a las que no voy a entrar ahora. Y se trasladó al edificio que estamos viendo aquí a la derecha de la fotografía en 1944, si la memoria no me falla. Otra atención para los muy expertos. ¿Qué es lo que vemos ahí? Hombre, pues vemos los torreones, tal, sede en este momento de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y de algunas instalaciones del museo, y vemos una espléndida cúpula, vidriada, formidable, de tamaño, de construcción. Bueno, el edificio en sí es un edificio tremendamente importante desde el punto de vista arquitectónico. Es una obra de Juan Bautista Pérez Castiel, que es el que hizo la reforma barroca de la catedral. Bueno, pues diseñó esta edificación, hizo una edificación realmente soberbia, me temo que no suficientemente valorada por muchos valencianos, y en particular era, para que nos entendamos, una especie de seminario. Y entonces tenían, claro que sí, una iglesia, como es natural. La iglesia es el vestíbulo del museo actualmente, con una salvedad. La cúpula que estamos viendo aquí es la original. Esa cúpula estuvo medio derruida en épocas posteriores, recientes por otra parte, fue finalmente derribada y construida nueva. De modo que la que vemos, que es espléndida, pero es una cúpula moderna que no corresponde a lo que estamos viendo aquí, que es la cúpula original de la iglesia, una iglesia de forma circular que hay a la entrada, donde está hoy en día la admisión del museo, que es de lo que estamos hablando. Demos un paso más, siempre en dirección a la desembocadura, y nos corresponde hablar de esto. Esto es el siguiente puente, puente histórico, puente real. Como todos ustedes sabrán muy bien, la fotografía es deficiente, pero evidentemente su antigüedad pues, justifica que yo la traiga aquí. 1870. Vean lo que tiene delante, porque pues delante no hay nada. Delante no hay nada. Incluso ese muro que se aprecia en primer término, pues se lo digo, ese muro es el resto, en esa época todavía, de las antiguas murallas. Hoy en día hay edificios ahí de no se sabe cuántas alturas y obviamente ha desaparecido hasta del recuerdo. Pero ahí aparece todavía ese testimonio. Ven ustedes en la parte de la izquierda de la fotografía, a lo lejos, en el horizonte, de nuevo, el colegio de San Pío V, con su cúpula, con sus dos torres almenadas, etcétera, etcétera. Y vean ustedes los dos casalicios del Puente del Real. Vean ustedes que el tráfico que circula, cuando se hizo la foto al menos, es 0,0, es decir, era marcharse de Valencia, cruzar el río. Hace no demasiados años era me voy fuera de Valencia o voy a Valencia, decían los que vivían, pues no sé, en el barrio de la Exposición, por ejemplo, me voy a Valencia. Otra fotografía interesante del Puente del Real, por una vez, bajamos y nos colocamos debajo de él para que veamos la bóveda espléndida en construcción. Eso, en esta fecha que les estoy dando aquí, que es evidentemente 1920, era 100% original. Un puente de características góticas, pero un gótico tardío ya, unos inicios de un renacimiento, pero Puente del Real, en definitiva, como uno de los grandes puentes históricos de la ciudad, que permitía, y de ahí el nombre, sobre todo el acceso desde el centro de Valencia a el lugar donde estaba el Palacio Real. El Palacio Real estaba en los actuales viveros, apenas se cruzaba el puente, ahí enfrente lo tenemos. Obviamente ha persistido muy poco de él, algunas ruinas o recuerdos arqueológicos aquí y allá. La mayor parte de los restos del Palacio Real fueron enviados como escombros al propio cauce del río, que estaba muy a mano,
entonces era muy poco escrupuloso con estas cuestiones y, en definitiva, los viveros, zona ajardinada por excelencia, en fin, obviamente, pues actualizada y reformada muchas veces, correspondía pues a los espacios libres de jardines, huertanos y demás de alguna antiquísima alquería musulmana. En todo caso, una imagen interesante, obviamente las tierras baldías bajo el puente. Hoy en día, me temo, y hay que denunciarlo una y todas las veces que haga falta, pues con algún que otro, demasiado frecuentes, ataques de vandalismo con pintadas y demás, que podemos ver con una cierta pena en alguna de las paredes de estos sitios históricos absolutamente únicos. Sigo adelante, foto del 32, y vemos, evidentemente, pues esta fotografía de ese mismo puente el Real, enfilándolo, el centro de Valencia a la espalda del fotógrafo, y bueno, pues en este caso la fotografía tiene interesante, doble vía de tranvías, de ida y de vuelta, y bueno, pues un tranvía a lo lejos, ya eléctrico, evidentemente estamos en los años 30, y después pues un carro con la caballería correspondiente y más allá otro. Al fondo pues toda la zona ajardinada de los jardines de viveros. El puente del Real había sido derruido con mucha antelación en relación con la guerra de la independencia, en definitiva, y bueno, todo lo demás ha mantenido en lo esencial el aspecto que muestra esta fotografía, con un cambio muy sustancial que creo que mencioné aquí en su momento, y es que fue ampliado después de la riada del 57 para, en definitiva, pues dar cabida a la demanda que había de tráfico ya muy intenso en aquellos años. Pero piedra sobre piedra, en definitiva, se desmontó, se amplió lo que se creyó conveniente y se volvió a construir respetando escrupulosamente todas sus características arquitectónicas. Para concluir, por última vez, Puente del Real, evidentemente, hombre, en una fecha ya posterior, estamos evidentemente 1955. Bueno, vean ustedes las dos vías de tranvías, algún que otro tranvía que circula por ahí, los coches, pues empieza a aparecer algún 600 o similares, y en definitiva, mucha atención, la masa arbolada de los viveros a nuestra izquierda, un edificio desaparecido, que es la Feria de Muestras, al fondo, más allá de la Feria de Muestras, emergiendo, levantando la cabeza, la cúpula del Observatorio Astronómico de la Facultad de Ciencias, ¿la ven? Y más a la derecha, visto y aquí con antelación, pues una silueta irreconocible por todos, fácilmente, que evidentemente ha desaparecido tristemente para siempre, donde tenemos el Palacio de Ripalda. El río sigue siendo río, en todos los sentidos, en estas fechas, como es natural. Estamos cerca de la riada, pero esta todavía no se ha producido. Demos un paso más. ¿Y cuál es el siguiente puente? Del siguiente puente hemos hablado aquí ya, pero evidentemente, pues bueno, un poco como cierre, me he permitido la pequeña diablura de buscar y encontrar, no es fácil, una fotografía en blanco y negro del Puente de la Exposición. Puente de la Exposición, construido para la exposición de 1909, derruido, y de esto hemos hablado aquí, durante la riada del 57, hubo una pasarela provisional y hubo pues un pequeño puente que lo sustituyó durante muchos años hasta que finalmente ese puente fue derribado y se construyó lo que estamos viendo aquí. En definitiva, estamos hablando de 1999. Esta es la fotografía que tengo aquí, luego hay muchísimas más, pero evidentemente una fotografía del mismo momento en que se inauguró este puente y bueno, que causó evidentemente pues un cierto asombro por su novedad en todos los sentidos respecto a edificaciones similares, derecha e izquierda, obra, como saben, de Santiago Calatrava, obra discutida y discutible, como es natural, pero prefiero no entrar en ello. En
todo caso, un puente atractivo desde el punto de vista arquitectónico, con una serie de elementos positivos fuertemente contrastados, subrayo por enésima vez, con los puentes históricos que aparecían a derecha e izquierda del mismo. Puente de la Exposición, 1999. Y solo nos falta uno, un puente histórico, pues ahí lo tienen ustedes, el Puente del Mar. Puente del Mar. Fotografía muy antigua, 1888. El Puente del Mar, evidentemente, se iniciaba y terminaba no en lo que vemos hoy, que son unas escalinatas por las que hemos subido creo que todos y hemos paseado por él, sino un terraplén de tierra, tal cual, terraplén que evidentemente vencían lo que estamos viendo por ahí, es decir, coches de caballos, de transporte, alguna berlina que otra, de caballos todo, ¿eh? Estoy hablando evidentemente de 1888, por lo tanto, un puente muy histórico, es el último de los puentes, es un puente renacentista ya, claramente en todos los sentidos, y después el cauce que sigue apareciendo con el aspecto que ya hemos visto en varias ocasiones. Me ha parecido interesante, aunque sea una redundancia, mantener esa vista que estamos contemplando aquí, desde otro lugar, evidentemente, y presentarles una nueva imagen del Puente del Mar, fecha ligeramente posterior a la anterior, 1900, con una simple curiosidad. Primero, está claro que el centro de Valencia lo tengo a la izquierda y en toda la parte, evidentemente, pues que delimita la fotografía. Lo que tengo a la izquierda, justo al final de la fotografía, es la Plaza de América, conocida por todos. Ahí ven un edificio que ya no existe y que ha sido sustituido por otro horrendo que existe en ese lugar. Evidentemente, de la calle de Navarro Reverter, bueno, vemos una zona un poco oscura, desdibujada, y bueno, todo eso se ha cubierto, e inconfundiblemente, pues vean ustedes la Torre del Miguelete y algunas cúpulas o torres, campanarios adicionales. Puente del Mar, fecha 1900. Los tranvías, las caballerías primero y los tranvías subían y bajaban por esos terraplenes. ¿De dónde venía este tranvía? Este tranvía vendría con toda seguridad desde la Puerta del Mar, desde la plaza, en definitiva, donde hoy en día pues, hay unos edificios modernistas, los juzgados, etcétera, esta plaza que hemos visto aquí ya, y muy posteriormente, evidentemente, pues se cortó el paso de tráfico rodado de todo tipo y se construyeron las escaleras, que hoy conocemos muy bien. Oiga, ¿y qué pasa con los tranvías? Los tranvías iban al mar, como bien indica el nombre del puente. Y el objetivo del puente, esto creo que lo he comentado en alguna ocasión, era permitir el acceso y la comunicación entre el centro de Valencia, esto era un poco la continuación de la calle de la Paz, si quieren que lo exprese así, permitir la comunicación de todo el centro histórico de Valencia con el mar. De modo que la gente pues, venía por la calle de la Paz o por la que procediera, iba a parar a los Jardines de la Glorieta, cruzaba Navarro Reverter, ascendía por aquí, por el puente, etcétera, a caballo o a pie, evidentemente, seguía y cruzaba y un poco más allá, pues evidentemente enfilaba el puerto. Todo esto lo veremos ahora con algún detalle. De momento, ahí va otra fotografía interesante de otro puente, y es el último porque los demás ya no tienen demasiado interés para nosotros, reconocible sin duda alguna por todos ustedes, Puente de Aragón. La fecha es muy posterior a las de los anteriores, en este caso concreto, la que están viendo concretamente, 1950. El río sigue siendo río, permítanme que lo diga así, es decir, la riada viene después y la rehabilitación mucho después, y nos ofrece una imagen espléndida, en 1950, hombre, empieza a haber tráfico, muy escaso, pero lo hay ya,
la gran rotonda, que obviamente se ha conservado, y a la otra parte algo que ha desaparecido, de lo que hablé aquí, si no recuerdo mal el último día, que es la estación de Aragón. Eso ha desaparecido, han desaparecido las vías, actual Avenida de Aragón, etc. Es decir, hay una intervención urbanística interesante. Los cuarteles quedan un poco más hacia la izquierda, ya fuera de fotografía. Muy a la izquierda, a punto de salirse de ella, tienen una de las dos grandes fuentes, con esculturas de hierro espléndidas, y obviamente la gran avenida que se ve a la derecha, seto central, una cierta anchura, etcétera, etcétera, es la Avenida del Puerto, de doble dirección en aquellos años. Claro, las pequeñas casitas que aparecen por ahí, olvídense de ellas. Hoy en día son grandes edificaciones, algunas de ellas realmente potentes y de una indudable calidad, y lo que tengo a la derecha, ya saliéndose de la fotografía, es la prolongación de la Alameda. Prolongación de la Alameda, hoy en día completada, que llegará, pues evidentemente, hasta toda la parte del este de la ciudad. Sigamos adelante con esta curiosa imagen. Oiga, ¿esto qué es? Bueno, tal vez le resulte a alguno de ustedes difícil de localizar, otros probablemente no. Esto es simple y llanamente la Avenida del Puerto. Es una de las fotografías antiguas, 1905, de este lugar, porque no hay nada. Y evidentemente los fotógrafos tampoco perdían mucho tiempo aquí, se iban al centro de la ciudad. Pero sí, vemos ahí unas edificaciones, una valla, unos tejadillos, etcétera, etcétera, instalaciones auxiliares de la estación de Aragón. Reparación, mantenimiento y lo que quieran pensar. Vemos la Avenida del Puerto, al final de todo esto está el mar, evidentemente, indudablemente. Vemos vías de tranvía, atención a esto, ya estaban funcionando, y vemos, esto es bastante interesante, no es la primera que vemos, pero es bastante interesante, un tranvía, pero con la particularidad de que está tirado por caballos. Todavía las líneas eléctricas aparecieron unos pocos años más tarde. 1905, Avenida del Puerto. Demos un salto importante en el tiempo, veamos este 1950, Avenida del Puerto igualmente. Creo que lo podrán localizar los que tengan alguna memoria del pasado. Mucho de lo que ahí se ve ha desaparecido, evidentemente, pero bueno, está cerca de una desviación, la calle de las Islas Canarias la tengo a la izquierda, etcétera, y estoy mirando hacia el centro de la ciudad. Los edificios altos que se ven allá al fondo, pues son edificios de la Gran Vía, de Marqués del Turia o aledaños, evidentemente. Vean ustedes el seto central, amplio, las líneas de tranvías pegadas al seto central, un tráfico incipiente, todavía muy ligero, de esa zona. Estamos en 1950. Y a nuestra espalda el mar, pues acerquémonos. Y estamos en la Avenida del Puerto, a mi espalda sigo teniendo el mar, pero ya estoy en el puerto prácticamente, de modo que ahí vemos cosas interesantes. Primero empieza a haber ya un cierto tráfico, estamos evidentemente en 1930, de modo que un cierto tráfico todavía, no abrumador, la gente cruza por aquí y por allá, conviven los automóviles de la época, obviamente, con las caballerías y otros métodos de transporte, y vemos en la parte de la izquierda algunas de las fincas muy interesantes, muchas conservadas y otras lamentablemente desaparecidas, de lo que eran ejemplos de la arquitectura modernista en esa zona de la ciudad, en la que han persistido realmente muy buenas edificaciones. Otras se han perdido, lamentablemente, para siempre. Puerto de Valencia, Avenida del Puerto, realmente 1930. Como dato curioso, alguno de ustedes habrá recabado en él, y yo se lo confirmo, vemos en la parte de la derecha, eso ha desaparecido en su inmensa mayoría, evidentemente, prácticamente todo, pero sí que hay una cosa que se conserva felizmente, claro, que es la torre campanario, un torreón cuadrado de la iglesia de Santa María del Mar.
es una antiquísima iglesia. De hecho, bueno, la iglesia fue reconstruida y tal, pero su origen hay que datarlo de la época de la conquista. Es una de las iglesias más antiguas de Valencia. Lo que vemos ahora es barroco, es posterior, pero evidentemente ahí había un templo gótico en su momento. Hubo después el barroco, que felizmente se ha conservado hasta la actualidad, e inconfundiblemente, por darles una pista más de algo que ya hemos visto, por otro lado, a los pies de esa iglesia y a mano derecha, avanzamos 30 metros y tenemos un espacio de una plazuela con las atarazanas de Valencia. Sigamos adelante. Imagen preciosa, de una calidad realmente sorprendente, sorprendente. Puerto de Valencia. ¿Cuándo? Yo se lo digo. 1867. Una de las fotografías más antiguas de una calidad excepcional. O sea, realmente tenemos unas fotografías, muchas espléndidas de esos años. Puerto de Valencia en ese 1867. Se comenta por sí solo. Ven ustedes esas casitas que me quedan a la izquierda. Obviamente ahí están, oiga, pues ahí están los docks, están un poco pues todos los servicios adicionales. Los barcos, pues era un puerto, un puerto comercial. Los barcos obviamente son veleros en su gran mayoría, algunos de ellos ya con alguna caldera de vapor, etcétera. Y bueno, pues la gente que está atendiendo a todo esto es la que aparece por aquí. Vean una incipiente vía de ferrocarril ahí abajo. Bueno, pues sí, eso existe prácticamente desde siempre, podemos decir. Si sigo adelante, sigo en el puerto de Valencia, pero han pasado unos años, y entonces aparece esa edificación formidable, fantástica, que muy felizmente para todos se ha respetado y conservado, hombre, con sus más menos, que es una edificación importante del año la fotografía, 1930, la edificación unos años antes. Es una edificación, como saben ustedes, que destaca y es objeto de sorpresa, y todos hemos sacado muchas fotografías de este o aquel lugar más o menos recóndito. Es una de las grandes edificaciones del modernismo en Valencia. Espléndido, espléndido. Y bueno, ahí estuvo alojada parte de las instalaciones de la Copa América y simplemente la Grand Prix de Valencia. Y bueno, hoy en día se está buscando todavía, a estas alturas, sorprendentemente, pero se sigue buscando pues un uso que permita, evidentemente, un mejor disfrute de la ciudadanía. No es fácil, porque bueno, yo soy consciente de que no es fácil en función de la naturaleza de esos usos o actividades adicionales. En todo caso, ahí está la imagen, hemos dicho, en torno a 1920. Imagen absolutamente reconocible por todos. Ahí tienen ustedes el puerto de Valencia, alguna gabarra por aquí o por allá, el edificio del reloj, evidentemente, las partes, creo que el nombre es JJ Domine, la calle esa paralela tal, bueno, no existen, claro, los edificios correspondientes todavía. Sí que vemos asomar tímidamente, no en primer término, pero vemos claramente esa torre cuadrada de la iglesia de Santa María del Mar, y vemos sobre todo lo que era el puerto. Oiga, el puerto era eso. Y no avanzó demasiado durante décadas y décadas, incluso hasta la fecha de que muchos de los presentes, o tal vez casi todos, pues conocimos de forma directa y disfrutábamos de esos espacios. Nueva imagen del puerto, puro y duro, es decir, carga y descarga. Bueno, pues ahí tienen ustedes, oiga, pues ahí aparecen pues unos grandes buques poderosos para el tiempo del que estamos hablando, que es 1930, evidentemente, buques a vapor, evidentemente, pero bueno, vean ustedes el tamaño, y ahí es donde se cargaba y se descargaba estos buques. ¿Quién cargaba y descargaba esto? Obviamente no robots, obviamente no grandes grúas, eso llegaría más tarde,
sino simplemente estibadores y a mano, obviamente, quiero decir, sobre sus espaldas, tal cual, o algún pequeño gancho o algún pequeño artilugio, pero prácticamente descansando sobre el trabajo humano. Claro, hay más ejemplos de todo esto. ¿Por qué no? Este es particularmente entrañable, para mí al menos, que lo utilicé en más de una ocasión, en este tiempo en el que estamos, evidentemente. Estamos hablando de los años 50, evidentemente, 40, 50. Bueno, pues un tranvía que comunicaba el centro de la ciudad, que atravesaba, evidentemente, pues por el puente correspondiente o el custodio recién erigido, y que llegaba pues hasta el puerto y, sobre todo, hasta las playas de esta parte de la ciudad. En todo caso, una imagen entrañable. Atención a la jardinera famosa, a la que guardamos buenos recuerdos, y muy interesante en cualquier caso. Ahí tienen de nuevo el puerto de Valencia. Era eso que estamos viendo en esta fotografía, no había más. De modo que todo lo que sucedía aquí, sucedía ahí. Ahí tienen barcos de carga y descarga, tienen el edificio del reloj, tienen algo que es las golondrinas famosas, esas barcas, en definitiva, recreativas, en las que creo que todos nos habremos embarcado en algún momento y llegábamos hasta el faro, la Chitá, y allí dábamos la vuelta, etc. Y tienen, bueno, pues los buques mercantes que hemos visto al pie de la fotografía, tienen los docks comerciales, ahí están tal cual, sin ningún añadido, y una serie de espacios que evidentemente conocemos bien. Y nada más, repito. Ahí tienen a algunos portuarios pues cargando y descargando un buque, pues la forma en que se hacía en esos años 30, evidentemente. Bueno, pues un carro y unos toneles, vaya usted a saber de qué, pues que evidentemente van del carro al buque o viceversa, no me importa demasiado, con caballerías, grúas, pues algún palito se ve por aquí o por allá, pero más bien como poco, como poco. Demos un paso más. Y nos vamos a esto que muchos habrán olvidado ya y que les gustará recordar. Bueno, es una imagen, evidentemente, desde lo alto de un lugar que muchos de los presentes seguro habrán disfrutado, el Club Náutico, la piscina del Club Náutico de Valencia. Mirando el mar desde el edificio del reloj, a mano derecha, 300 o 400 metros, y estaba el Club Náutico. Y evidentemente, bueno, pues un lugar como lo que ven por ahí, unos trampolines muy altos, obviamente, para que la gente se luzca, una piscina de unas buenas dimensiones, etcétera. Al fondo, los grandes barcos que en los años 30 ya llegaban a nuestra ciudad, etcétera. La fotografía es algo posterior a la fecha que he mencionado, 1950 exactamente. Club Náutico en 1950. Desaparecido para siempre, del que no queda absolutamente ningún recuerdo, ningún recuerdo. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es un espacio que he citado hace unos minutos y tal cual, en una fotografía bastante curiosa de 1950. Ahí tienen ustedes las atarazanas, formidable y fantástica edificación de la época medieval, las atarazanas en 1950, que es eso que nos queda a la izquierda. Bueno, eso está, como ven ustedes, restaurado y felizmente restaurado en una calidad realmente espléndida. Y al lado, pues al lado una casita, en este caso modernista, no está mal, pero bueno, está donde no le toca, donde se venden pues efectos navales, en fin, y vaya usted a saber qué. Las propias atarazanas eran almacenes o comercios, evidentemente, de las cosas más absolutamente peregrinas, hasta que finalmente, a finales ya del siglo pasado, fueron restauradas y recuperadas de una forma total y completa. Demos un paso más en esa sorpresa y nos vamos a 1888. Oiga, ¿y qué es esto? Pues esto se lo digo, en esa fecha era el Cabañal. De modo que una fotografía del Cabañal, antes de cruzar una de las acequias al que iban las aguas residuales de la ciudad, que no tuvo alcantarillado hasta una fecha reciente, sino simplemente vertíamos, digo en plural,
si quieren ustedes, con la personalización que cada uno corresponda, pero vertíamos nuestras aguas residuales a las acequias tradicionales y únicas que cruzaban huerta, cruzaban lo que habían, y en este caso una de ellas desembocaba al comienzo del Cabañal, como estamos viendo aquí. Más Cabañal. No es raro la presencia de barracas, en este caso es otra calle distinta, vean al fondo incluso otra barraca adicional, etcétera. Es decir, había un buen número de barracas, 100%, todas ellas, tristemente, diría yo, desaparecidas. En todo caso, esta fotografía que les muestro aquí, espléndida, de muy buena calidad, año 1900. Y bueno, puestos a añorar algunas cosas, pues nos vamos a esto. Oiga, ¿y esto qué es? Estamos hablando en pasado, claro, son imágenes del pasado. Estamos hablando de una fotografía de 1920 con el mercado del Cabañal, que obviamente como tal mercado callejero hace mucho tiempo que desapareció y hay un mercado en la zona, evidentemente, que cumple muy bien. Pero ahí tienen ustedes huertanas, pescadoras, gente del barrio, evidentemente, nadie iba de Valencia ahí, o casi nadie prácticamente en esos años. Calles muy conocidas del Cabañal, hay un montón, y fotografías hay un montón, pero me conformo con presentarles esta, que es una de las calles más emblemáticas, sigue siendo, la calle de la Reina, fotografía de 1930, con un tranvía de la época, con su jardinera, que viene de la Malvarrosa, o vaya usted a saber de dónde, es decir, en todo caso del fondo de la calle, y que evidentemente pasa frente a esos edificios modernistas, tan curiosos, algunos de ellos lamentablemente, muy lamentablemente perdidos, otros en un estado de abandono realmente triste, y algunos, pues felizmente recuperados y espero que mantenidos para el futuro. Calle de la Reina. Hay un edificio muy emblemático ahí, del que hablaban los periódicos estos días últimos, que es la lonja de los pescadores. La lonja de los pescadores es, después de traer el pescado con sus barcas en la playa tal, pues iban ahí donde estaba la lonja de subasta, etcétera, y de todo lo que va detrás. Lonja de los pescadores, 1930, muy degradada después. Parece que hay algún proyecto de recuperación total de la lonja. He leído en la prensa hace muy pocos días, incluso, cosa que habría que agradecer. Bueno, el barrio son recuerdos, son edificaciones antiguas, son calles desaparecidas, son muchas cosas, pero también es la gente. Y bueno, qué mejor que mostrarles esta fotografía, el título está bien claro, Niños del Cabañal, 1950. La fotografía se comenta por sí sola, pero eso es nuestro pasado. Es decir, en 1950 muchos de los presentes pues estábamos así o en estas condiciones. Una fotografía muy interesante, igual que me ha parecido, por mencionar los actos que son importantes, evidentemente, muy entrañables para muchos valencianos, pues esta fotografía más o menos de la época, 1925, la Semana Santa en el Cabañal. Ha llovido mucho desde entonces, han cambiado muchas cosas, evidentemente, pero bueno, ahí se ve esa curiosa mezcla de imágenes, de sacerdotes, de encapuchados, de gente del pueblo, más o menos curiosa, endomingada para la ocasión, etcétera, etcétera. Una foto interesante desde el punto de vista sociológico. Y bueno, vamos acabando ya, claro. Nada mejor que ver alguna imagen de esto. La playa de las Arenas, 1925. Playa de las Arenas es orilla al mar, con esas curiosas, en definitiva, bueno, pues asientos protegidos del sol, etcétera, de mimbre que había por ahí, mucha gente en la pura orillita del mar, vestidos, eso sí, de arriba abajo, totalmente con sombrero, en fin, o cofias o lo que corresponda. Al fondo unos palos bastante curiosos, pues claro que sí, los palos de las velas de las barcas que estaban ahí, en esta zona o próxima a ella.
En todo caso, fotografía de 1925. Y de esa misma fecha, 1925, pues un espacio que felizmente yo revisité con mucha nostalgia este fin de semana. Estaba toda Valencia allí prácticamente, o sea, en lo que es el paseo marítimo y demás. Bueno, Balneario de las Arenas, como todos ustedes saben muy bien, esas dos edificaciones inconfundibles, a derecha e izquierda, de carácter evidentemente clásico, ese edificio de baños al fondo, lacustre, es decir, semisumergido en el agua, etcétera. La entrada, no hay duda, hay un cartel todavía que nos recuerda las arenas. Bueno, pues por ahí entramos, los que llegaban en coche o los que llegábamos pues en los tranvías o en la jardinera. Y bueno, una foto realmente muy, muy interesante, el mar obviamente al fondo, y que nos recuerdan muchísimas experiencias personales. Ahí tienen el edificio lacustre que he mencionado, levantado sobre el propio agua, podíamos pasar por debajo de él, y algunos lo hemos hecho, y bueno, pues la gente bajaba con unas escaleritas directamente desde arriba hasta el mar, sin pisar arena, y bueno, hay un montón de anécdotas muy interesantes, y sobre todo la gente, nada de pasear por la orilla del mar, la orilla del mar está hecha para sentarnos ahí, por lo tanto pongamos nuestra silla de enea, sentémonos ahí y levantemos los pies cada vez que llega una ola hacia esa orilla. Imagen tremenda, dudé mucho si traerla o no, pero al final no me he resistido. Esto es la piscina de las Arenas, en una fotografía de 1930. Se comenta por sí solo. Vean ustedes pues los mozos que van por ahí de espaldas, la señorita que está tomando el sol o el baño, los niños que hay dentro, y bueno, una serie de vivencias y de imágenes que muchos todavía recordamos con una indudable nostalgia y alegría en todo caso. Piscina de las Arenas. Regreso, esto es la playa de las Arenas, fuera ya de Balneario y compañía. Bueno, pues una imagen absolutamente inocua de lo que podría ser la playa, tan diferente en tantos aspectos que ni siquiera comento. Vean ustedes las casitas del fondo, evidentemente, algún palo y alguna pequeña grúa en la parte de la izquierda al final del puerto, y estamos simplemente en las Arenas. Arenas Cañamelar es la zona en la que nos encontramos. Imagen absolutamente innecesaria de comentarios, porque muchos de los presentes habremos vivido escenas así. Una familia al completo, podríamos decir, los padres, los niños, la hermana, la tía de no sé quién. Y bueno, pues ahí están reunidos, obviamente, en algún caso con camisa y corbata, como ven ustedes. Y bueno, la gente acudía así, pero se sentaban alrededor de una mesa y ahí comían, cenaban, merendaban y lo que hiciera falta, y disfrutaban de un día a la orilla del mar. Imagen muy, muy interesante, en definitiva, en este caso, años 50. Y nos vamos un poquito más lejos. Y aquí les traigo esto, tengo un montón, pero bueno, no quiero abusar de su paciencia. Playa del Cabañal, subrayo, estamos en el Cabañal ya, 1920. ¿Y a qué nos recuerda esto? Seguro que todos los presentes saben la respuesta, pero si les queda alguna duda, fotografía de 1920, con toda probabilidad, bueno, idéntica evidentemente a los tantos y tantos cuadros de Joaquín Sorolla, nuestro querido y admirado pintor, evidentemente, que, bueno, huelga más explicaciones porque eso mismo que estamos viendo en las fotografías, o muy parecido, aparece en 1, en 2, en 3, en 14 cuadros de Sorolla de esos mismos años, cuidado, de esos mismos años. Estamos hablando de años del 15 al 20. Sorolla pintaba en esa época, vivía en Madrid, pero venía a Valencia con frecuencia, y por lo tanto son imágenes que hemos visto. Puestos a hablar de Sorolla, ¿por qué no? Esta imagen, que muchos incluso habrán olvidado, porque ya no existe, claro. Ahí tienen el monumento a Sorolla, es una de las muy
escasas fotografías que he encontrado, tal vez la más interesante, que aparece evidentemente arriba, Valencia a Sorolla, para que no haya dudas, aparece un busto, obra de Mariano Benlliure, aparecen unas columnas, aparecen unas fechas a derecha e izquierda que podrán leer y que corresponde 1863-1923, nacimiento y muerte del pintor. Y todo lo que estamos viendo, todo es todo, desaparecido en el 57. Reconstruido en la Plaza de la Armada Española, cerca del puerto, en parte, las columnas y compañías se han perdido para siempre. Y he leído hoy o ayer, creo que ayer tarde fue, he leído que existe un proyecto de reconstruir este monumento. Entonces yo creo que sería espléndido, porque evidentemente el chalet de Vicente Blasco Ibáñez está justo detrás, y sería un espacio espléndido de recuerdo y de aunar dos nombres tan valorados y queridos por todos los valencianos. No nos queda nada, o casi nada, pero sería un pecado terminar este ciclo sin esto. Oye, y Valencia es más, Valencia es mucho más. Una de mis grandes tareas y preocupaciones ha sido seleccionar las mejores imágenes que tengo y dar una imagen suficientemente global. Bueno, pues dentro de esa imagen global no podía faltar una referencia absolutamente fundamental, no sé si suficientemente valorada por algunos valencianos, pero creo que por todos los presentes sí, al menos en mi caso. Y en todo momento, pues evidentemente, esta imagen de la Albufera de Valencia, que atención, no es algo que esté allí a lo lejos. Albufera de Valencia es Valencia ciudad. Cuidado con eso. Valencia ciudad. De modo que respondo 100% al título del ciclo que hemos dado a este conjunto. Albufera de Valencia, 1915, se explica por sí mismo. Si quieren ustedes otra, pues ahí tienen otra imagen, Albufera de Valencia en 1920, en una zona específica que es el Palmar. En esta ocasión queda alguna pequeña barraca en el propio poblado del Palmar y alguna suelta por aquí o por allá, pero la inmensa mayoría de ellas, que eran todas en su momento, pues han desaparecido de las imágenes. Y evidentemente, y para concluir, ahora sí, definitivamente, una imagen algo más reciente, pero preciosa, de este espacio, una vista general de la Albufera, las tierras del interior, Silla y compañía al fondo, y evidentemente un atardecer y todos los elementos humanos, en definitiva, y naturales que se reúnen en este lugar único e irrepetible. Muchas gracias a todos.